En el capítulo 15 del Evangelio de Juan, Jesús, en un momento ya cercano a su muerte, se dirige a sus discípulos para advertirles acerca de la realidad que enfrentarían luego de su partida. Jesús ya había experimentado el rechazo de la gran mayoría de los líderes religiosos de su pueblo, e incluso mucha gente que lo había seguido al comienzo de su ministerio se habían vuelto atrás cuando comprendieron el verdadero costo de seguir a Jesús. Sus palabras revelan una verdad fundamental del discipulado cristiano. Seguir a Cristo implica enfrentar la oposición del mundo. Cuando Jesús dice a sus discípulos, si el mundo los odia, no está hablando de una posibilidad remota, sino una realidad inevitable. La palabra mundo o cosmos en el griego del Nuevo Testamento es una de 4 palabras griegas que se traducen como mundo en el Nuevo Testamento. Aquí esta palabra no se refiere a la creación de Dios, sino al sistema humano caído y pecaminoso que se opone a Dios y sus valores. La sociedad humana que forma este mundo ha venido a ser un sistema deformado por el pecado, atormentado por creencias y deseos y emociones que surgen ciega e incontroladamente. Todo esto comenzó en el momento que Adán y Eva desobedecieron a Dios en el jardín del Edén. Ese fue el momento más terrible para la humanidad. Ese día entró la muerte al mundo. La muerte física y peor aún, la muerte espiritual, que significa estar separados de Dios, que es la fuente de todo bien. Como resultado estamos, como dice el apóstol Pablo, destituidos de la gloria de Dios. Cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, se unieron a la rebelión de Satanás contra Dios. Le entregaron a Satanás la autoridad que Dios les había dado sobre la tierra. Satanás se convirtió en el príncipe y el Dios de este mundo. De modo que, como dice el apóstol Juan, este mundo está bajo el maligno, es decir, Satanás. Y como es de esperar, éste lo utiliza para tratar de destruir la obra de Dios. Satanás desea desesperadamente destruir la obra de Dios desde el principio, porque sabe que Dios prometió que un día llegaría un redentor que lo destruiría. Por eso, Satanás usó a Caín para matar a Abel. Satanás ha intentado en múltiples ocasiones de destruir o pervertir al pueblo de Israel, el pueblo escogido para traer al Redentor. Satanás usó a Herodes en un intento de matar a Jesús cuando aún era un pequeño infante. Como todas sus estrategias anteriores fracasaron, ahora Satanás no solo continúa tratando de acabar con el pueblo de Israel, sino que también pretende destruir o pervertir la iglesia fundada por Cristo. Cuando Cristo vino a este mundo, la mayoría de los líderes y pueblos judíos siguieron la influencia del mundo y los rechazaron. Así que no debería sorprendernos cuando el mundo también rechaza a sus seguidores y a la iglesia que él fundó. Jesús dice a sus discípulos, como no son del mundo, sino yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Aquí tenemos una gran verdad. Nuestra identidad como creyentes se basa en la elección de Dios. No pertenecemos al sistema del mundo, porque Dios, por su gracia, nos ha separado para sí mismo. Esta separación espiritual es precisamente lo que provoca el antagonismo del mundo. El paralelo que Jesús establece entre su experiencia y la nuestra es revelador. Si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. Cristo no nos promete comodidad ni popularidad, sino identificación con Él en todo, incluso en el sufrimiento. La persecución no es señal de fracaso, sino de fidelidad. Por la otra parte, los que pertenecen a este mundo se identifican no con Cristo, sino con Satanás. Y aunque no quieran aceptarlo, están bajo su autoridad, hacen su voluntad y compartirán su mismo horrendo destino eterno, alejados de Dios y de su amor. El apóstol Pablo nos define la mente que gobierna a los que pertenecen a este mundo como una reprobada e inútil, llena de pensamientos vanos. Los que desean regirse por estas formas de pensar creen que son sabios, pero en realidad terminan convirtiéndose en necios. Por eso las instrucciones para los seguidores de Cristo son claras. El cristiano no puede bajo ninguna circunstancia adoptar las costumbres ni las formas de pensar de este mundo. Por el contrario, el mandato de Dios es a que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento.
La palabra que se traduce como transformaos en Romanos 12:2 significa un cambio total desde adentro hacia afuera. La forma en que esto se logra es renovando, es decir, haciendo nueva nuestra mente. Esto solo se logra bajo la influencia de la palabra de Dios, la oración, la comunión con otros creyentes y sobre todo bajo la dirección del Espíritu Santo, el Espíritu de verdad que nos guiará a toda la verdad. Al hacer esto llegaremos a estar capacitados para comprobar y obedecer la voluntad de Dios, esa voluntad que es buena, agradable y perfecta. En el otro lado está aquel que se ha adaptado a este mundo y por tanto no puede conocer ni seguir la voluntad de Dios, y en ese estado se convierte en enemigo de Dios. En su epístola Santiago afirma que cualquiera que quiera hacerse amigo del mundo se constituye, es decir, se hace enemigo de Dios. La palabra que usa Santiago y que en nuestras Biblias por lo general se traduce como enemistad es extra, un término sumamente fuerte que también puede traducirse como odio. Hermanos, si amamos al mundo, el amor de Dios no está en nosotros, porque los deseos que pone el mundo en nuestra mente y en nuestro corazón no provienen de Dios. Y este mundo, al igual que todos los reinos e imperios del mundo, un día dejarán de ser. El profeta Daniel presenta el destino final de los reinos de este mundo. Serán destruidos por el reino eterno de Cristo y vendrán a ser como paja que se lleva el viento sin que quede rastro de ellos. Sin embargo, el cristiano espera el reino eterno de Cristo y unos cielos y tierra nuevas donde mora la justicia. El apóstol Pablo experimentó la tragedia de un hombre llamado Demas, que en un tiempo fue su compañero de ministerio. Sin embargo, cuando las circunstancias se pusieron difíciles, prefirió el amor al mundo al amor a Cristo. Tal es la tragedia de querernos hacer amigos del mundo. No seamos como la paja que se lleva el viento, sino como nos dice el Salmo 125. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Hoy en día vivimos en un mundo dominado por el mismo sistema de pensamiento que condujo a Dios a destruir el mundo antiguo con el diluvio, el mismo sistema que también condujo a que Dios destruyera a Sodoma y Gomorra, el mismo sistema de pensamiento que también condujo a que Dios expulsara a los cananeos de sus tierras, y el mismo sistema que impidió que los líderes religiosos de su época reconocieran a Jesús como el Mesías prometido y lo condenaran a morir. Para el creyente contemporáneo, Jesús nos recuerda que el verdadero cristianismo nunca será popular en una sociedad alejada de Dios. Debemos esperar resistencia y prepararnos para ella, recordando que nuestro llamado no es a la aceptación cultural, sino a la fidelidad a Cristo, sin importar el costo. Si este video ha sido de bendición para tu vida, te pedimos que lo compartas y te suscribas a este canal Guía de la Biblia para más videos acerca de la palabra de Dios y su relevancia para nuestra vida. Que Dios te bendiga.